Hello kids, welcome to a new class. Hoy vamos a continuar viendo la unidad 5 del libro, en este caso hablando sobre comparative and superlative. Es cierto que en una clase anterior, ya en un video, ustedes lo pueden buscar, habíamos hablado sobre las reglas de spelling, sobre a la hora de usar un adjetivo en su forma comparativa o en su forma superlativa. Ya sabemos que hablamos de formas comparativas cuando estamos comparando entre dos cosas o dos personas, y la superlativa es cuando comparo una cosa con dos o más cosas del mismo grupo, ¿sí? Vamos a tener, por ejemplo, algunas reglas de spelling que vamos a repasar. Por ejemplo, ya sabemos que si tenemos un adjetivo como fast, si yo digo faster, estoy diciendo que es más rápido. El sufijo que le agrego me está indicando que hay una diferencia en el adjetivo. Small, pequeño, pero si digo smaller, más pequeño. ¿Cuáles son las reglas gramaticales que tenemos? Bueno, la mayoría de los adjetivos que son cortos van a agregar ER para hacer su forma comparativa e EST para hacer su forma superlativa. Pero en caso de que la forma en la que termine sea consonante, vocal, consonante, duplica su última consonante. Si el adjetivo directamente termina en letra E, directamente agregamos R sin repetir la letra E. Y si termina en consonante más Y, cambiamos la Y por I latina y agregamos ER. En caso de que el adjetivo tenga dos o más sílabas, normalmente tres o más, vamos a decir que es un adjetivo largo, así que vamos a utilizar more como palabra antes del adjetivo y no se lo modifica al adjetivo en sí. Ahora, obviamente, en la forma superlativa va a respetar casi las mismas reglas, con la diferencia que se va a usar con EST, y en el caso de los adjetivos más largos, en vez de more se utiliza the most. Además de esto, vamos a tener formas de adjetivos irregulares, como pueden ser good y bad. Good, por ejemplo, va a pasar a ser better, y bad va a pasar a ser worse. Sus formas superlativas serían the best, the worst. Ustedes en el libro tienen más adjetivos irregulares como pueden ser much o many y far, que también lo vimos en la clase anterior. Y acá vamos a poner un pedacito del recuadro que aparece en el libro. Al than lo vamos a utilizar en oraciones comparativas o con adjetivos que estén en comparativos cuando esté hablando de dos cosas. New York is bigger than York. Nueva York es más grande que York, ¿sí? Sabemos que New York está en Estados Unidos y York está en England, ¿sí? Así que son dos lugares totalmente diferentes. Luego vamos a tener la estructura as plus ht plus as. ¿Qué significa esto? Cuando quiero demostrar que dos cosas son similares o iguales. For example, Martin is as fast as Jeremías. Martín es tan rápido como Jeremías. En esta forma del comparativo, también voy a estar comparando dos cosas, voy a decir que son iguales. El adjetivo no se modifica, no importa si es largo o si es corto, no se modifica. Ejemplo, New York is as noisy as Los Ángeles. Nueva York es tan ruidoso como Los Ángeles. ¿Ya? Fíjense que noisy no hemos cambiado por noisier, ni noisiest, ni nada, porque está en esta estructura de comparar cuando dos cosas son iguales. Tanto New York como Los Ángeles son ruidosos. Ahora, también puedo utilizar esta estructura en forma negativa. En este caso, agregando not antes del primer as. Example, York isn't as crowded as New York. Crowded significa, o es el adjetivo que significa, crowded es el adjetivo que significa concurrido, abarrotado, lleno, hablando de personas. Entonces, York isn't as crowded as New York. York no es una ciudad tan abarrotada como Nueva York. En este caso, cuando utilizo la forma negativa, not as, plus as, que acá apareció en su forma corta, estoy diciendo que lo primero es menos que lo segundo. Y por último tenemos much plus comparative. En este caso much es un intensificador del adjetivo que estoy usando. Por ejemplo, New York is noisier than York, estaría diciendo simplemente que New York es más ruidosa que York. Pero en el caso que yo dijera New York is much noisier than York, estoy hablando de una gran diferencia, es mucho más ruidosa que York. Así que much plus comparative estaría marcando una gran diferencia. Veamos si hemos entendido estos puntos. Recuerden repasar el video anterior donde hablábamos de comparative y superlative.
si es que necesitan más explicaciones para hacer este ejercicio. We're going to pass to exercise number 2, page 60. You are going to complete the sentences with the adjectives in the comparative form. Tenemos acá dos fotografías. La primera es de London, que es Londres, y la segunda es Bath. Ustedes van a decir, teacher, pero Bath significa baño. Y es verdad, esta ciudad se llama Baños. ¿Pero por qué se llama Baños? Bueno, es una ciudad icónica por los baños romanos, que son fuentes de mucho turismo. ¿Ok? Así que no les extrañe ese nombre. Ahora, por las fotografías que vemos, Londres es mucho más una ciudad metropolitana que lo que es Bath. Bath es mucho más tranquilo. Así que vamos a utilizar estos adjetivos que ya los venimos viendo. Expensive, un adjetivo largo que significa caro. Noisy, ruidoso. Small, pequeño. Beautiful, hermoso. Crowded, concurrido, abarrotado de gente. Quiet, tranquilo. Green, si vienes un color y estoy hablando de que una ciudad es más verde que la otra, hablo o me refiero a su medio ambiente, ¿ok? Y dirty, por último, el adjetivo que significa sucio. Londres, al ser una ciudad metropolitana y más concurrida, obviamente va a haber mucha más contaminación que en la otra ciudad, Bath. Bien, vamos a pasar ahora al ejercicio número 3, después que hayan hecho el ejercicio número 2. Vamos a seguir trabajando, pero en este caso con estructura as, adjective as, y utilizando un intensificador, much plus comparative or than. Veamos esto, ¿cómo sería? En este caso, el ejercicio me muestra dos imágenes, un avión y un tren, y me pone un ejemplo. Trains aren't as fast as planes. Los trenes no son tan rápidos como los aviones. Recuerden que si yo utilizo as plus adjective plus as, estoy diciendo que ambas cosas son iguales. Ahora, en este caso me dice not as fast as plane. Así que lo primero es menos que lo segundo. Por lo tanto, los trenes no son tan rápidos, los aviones son más rápidos. Es más, miren la diferencia en el segundo ejemplo. Planes are much faster than trains. Los aviones son mucho más rápidos que los trenes. De esta manera ustedes también van a hacer oraciones con los adjetivos expensive, noisy, comfortable, que significa cómodo, safe, seguro, relaxing, relajante, and exciting, emocionante. El siguiente ejercicio, exercise number 4, you have to write sentences as in the example. In number 1, good, the adjective, and we have two things to compare. Summer and winter. Así que voy a comparar el verano con el invierno y el adjetivo que voy a usar es good. Al ser un adjetivo irregular, sabemos que en caso de utilizarlo en forma comparativa o superlativa, voy a modificar, va a pasar a ser better. Pero si utilizo la estructura as plus adjective plus as, recuerda que el adjetivo no cambia. Que acá tenemos dos ejemplos que nos hacen ver estas dos diferencias. In my opinion, summer is better than winter. En mi opinión, el verano es mejor que el invierno. El segundo ejemplo dice, winter isn't as good as summer. Good no ha cambiado porque está entre la estructura as. El invierno no es tan bueno como el verano. Ahora, supongamos que para mí, o en mi opinión, los dos son muy buenos y los dos me gustan mucho. Entonces voy a decir, for me, summer is as good as winter. Listo, sin cambiar el adjetivo porque utilicé la estructura as. Tenemos para hablar de... Vamos a comparar entonces entre autobuses y autos, el fútbol y el básquetbol, la nieve y la lluvia, las playas y las montañas y por último, pizzas y hamburguesas. Así que estas oraciones las van a hacer en la carpeta. Recuerden después enviarme la tarea por WhatsApp. Tienen hasta el día 5 y hasta ahora son muy pocos los que me van presentando las tareas. ¿Sí? Así que hasta el día 5, fecha límite para presentarme toda la tarea, foto de lo que están haciendo en los libros, foto de lo que están haciendo en la carpeta y audios con los ensayos de lecturas que les pedí. Vamos a pasar ahora a la siguiente página. Ejercicio número 6, vamos a hacer un listening. You are going to put the adjectives in brackets into their superlative forms and then complete the sentences with the noun in the list. Así que van a tener dos espacios por cada oración.
En el primer espacio, donde yo voy a tener al final de ese espacio, entre paréntesis, un adjetivo, voy a ir poniendo la forma superlativa. Recuerdo que tengo que colocar de más la parte superlativa. Si el adjetivo es corto, agrega est. Si el adjetivo es largo, no cambio el adjetivo, sino que antes del adjetivo voy a agregar most, de most plus ht. Ahora, una vez que haga eso, luego voy a poner qué lugar del mundo se estaría refiriendo. Por eso a mí me aparecen sustantivos en los cuadritos de colores, donde yo los voy a ir colocando. Vamos a hacer como ejemplo el número 1. The space, deep ocean in the world is the another space. Deep era profundo. The ya tenemos la primera parte del superlativo. The deepest ocean in the world, el océano más profundo en el mundo is the, y voy a leer las opciones que tengo acá. Obviamente, de todas estas opciones hay una que es un océano, Pacific. Entonces, the deepest ocean in the world is the Pacific. ¿Ok? Así vamos a tener que hacer oraciones con adjetivos como big, grande, large, también significa grande, de tamaño, high, alto, small, pequeño, dry, seco y sunny, soleado. Luego de hacer esto vamos a escuchar un listening. Van a poner en pausa el video, lo hacen primero el ejercicio. Voy a poner el listening y ustedes van a chequear si lo que pusieron está bien. Hello and welcome to the final round of Going for Gold. We're here with Janet Smith from Warrington. Now this round is called The Biggest and the Smallest, and Janet is just 9 questions away from £5,000. So here we go. Good luck, Janet. Here's the first question. Which is the deepest ocean in the world? Oh, that's easy. It's the Pacific Ocean. Well done. That's right. Which is the biggest country in the world? I think I know this. Is it Russia? Yes, that's right. Now, which is the largest animal in the world? It's the blue whale. Are you certain? Yes, I am. It's the blue whale. That's correct. You're doing really well. This one is a bit tricky, though. Which is the highest waterfall in the world? Oh, I think it's that one in South America. Oh, what's it called? Angel Falls. Yes, that's it. It's Angel Falls. Well done. That's the right answer. Here's the next question to take you past the halfway mark. Which is the smallest country in the world? That is a tricky one, but lucky for me, I know the answer. It's Vatican City. Excellent! Which city has the largest population in the world? Oh no. I'm not sure about this one. Take your time and think about it a little. Thanks. OK, I'm going to say Shanghai, and if I'm wrong, well, never mind. You're not wrong. It's the right answer. Oh wow, I can't believe it. Only 3 more questions to go and £5,000 is yours. Ready? Which is the deepest lake in the world? I think I know this one. It's Lake Baikal in Russia. You're absolutely right. Which is the driest place in the world? Oh, I think I saw this on the Discovery Channel one time. Is it the Atacama Desert in Chile? It certainly is. Now just answer this question correctly and that £5,000 is going home with you. Which is the sunniest country in the world? Oh my. Ooh, well, it must be somewhere in Africa. As a pure guess, I'll say Niger. That's the right answer. Congratulations. You are the new Going for Gold champion and the winner of £5,000. Yes! Hooray, I can't believe it! Por último, y como tarea, vamos a hacer el ejercicio número 7, Exercise 7.
Make comparison with your partner as in the example. Vamos a hacer comparaciones tanto con adjetivos comparativos y en su forma superlativa. Tenemos el ejemplo número 1 que ya está hecho. Ustedes van a hacer del 2 al 6. Recuerden que los lugares y las cosas que aparecen acá están en orden. Fíjense el número 1. Primero menciona Londres, segundo San Pablo y tercero Tokio. Y el adjetivo que voy a utilizar es crowded, que significa abarrotado, con mucha gente, lleno. Entonces, la primera oración dice London is very crowded. ¿Estamos utilizando un adjetivo comparativo o superlativo en esta oración? Para nada, simplemente está el adjetivo desnudo, podríamos decir. Estoy diciendo que Londres es muy poblado, es muy concurrido. ¿Ya? Ahora, la siguiente oración dice, yes, me está dando la razón, but Sao Paulo is much more crowded than London. Pero Sao Paulo es mucho más concurrido que Londres, hay mucha más gente allí. Acá sí, si ustedes se fijan, las palabras que están remarcadas son la forma comparativa. Estoy comparando Londres con Sao Paulo. ¿Yes? Y termina el último diciendo una oración en superlativo. Tokyo is the most crowded of all. Y acá es muy importante que siempre pongamos of all porque estamos refiriéndonos del grupo. ¿Yes? Entonces, de los tres, Tokio es el que más concurrido o el que más lleno de gente está. Tokyo is the most crowded of all. De la misma manera vamos a tener number 2, cars, trains and plane. The adjective is fast. Voy a decir, yo se lo digo en español y ustedes lo van a escribir en inglés. Los autos son rápidos. La segunda oración van a decir sí, pero los trenes son más rápidos que los autos. Y por último van a decir los aviones son los más rápidos de todos. ¿Ok? Y así vamos a seguir con lo siguiente que tenemos. Number 4, el Reino Unido, Noruega, Japón. En el número 5 vamos a comparar the Yangtze River, el río Amazonas y el río Nilo. Y ahí por último vamos a comparar 3 idiomas, inglés, el griego y el sánscrito. ¿Ok? Y ejercicio número 8, también vamos a comparar 3 autos. ¿Ok? 3 cars. El auto de Mark, de John y de Bob. Ustedes van a ver que cada nombre que aparece aquí en el cuadrito aparece con una S, apóstrofe S, que es el posesivo. O sea, el auto de Mark, el auto de John y el auto de Bob. Y tenemos 4 adjetivos. Expensive, caro, fast, rápido, comfortable, cómodo, and small, pequeño. Tenemos acá un ejemplo ya hecho. Ustedes van a hacer los otros que faltan. Por ejemplo, Mark's car is expensive. El auto de Mark es expensive. Si nosotros nos fijamos, tiene una estrella en ese cuadrito. Ahora, si vamos al auto de John, tiene 2 estrellas, o sea, es un poco más caro. Entonces, como es más caro, voy a hacer un comparativo. John's car is, al ser un adjetivo largo, voy a utilizar more plus adjective. Is more expensive than Mark's. Y ahora, si nosotros nos fijamos, el de al lado, Bob, el auto de Bob, tiene 3 estrellas, entonces es el más caro de todos. Voy a decir, Bob's car is the most expensive of all. También puedo utilizar otro tipo de estructuras como que aparece ahí en la segunda línea de los ejemplos, donde dice John's car isn't as expensive as Bob. El auto de John no es tan caro como el de Bob, así que estoy diciendo que el primero es menos que el segundo. Ya saben esto que tiene que ver mucho con la estructura que utilicemos. Si yo estoy comparando el auto de Mark y el auto de Bob, voy a poder utilizar el match, el intensificador. Así que puedo decir, Bob's car is much more expensive than Mark's. ¿Yes? En este caso estoy comparando entre los dos, pero estoy diciendo que es mucho más caro. Fíjense que hay una diferencia de 1 a 3 estrellas. Una vez dicho esto, ustedes van a tener los otros 3 adjetivos, fast, comfortable and small, para hacerlo en sus casas. Como ya les dije, tienen fecha hasta el 5 de abril para hacerlo. Y espero que cualquier pregunta que tengan la puedan ir haciendo ya sea por mensaje privado o acá en los comentarios. Thanks for watching this video. See you the next one. Goodbye.